Suena Stories of Dharma y el tema se llama Talismán Solatic Remix. Qué lindas que son estas versiones en las cuales pareciera que nos llega un mensaje, una frase o palabras que vienen como de otras épocas o de otras etnias, ¿no? Tiene mucho misterio, sí, el sonido le de este agrega tipo. una mística. Le agrega una mística. Amigas, amigos, licenciado en Filosofía, es el director del Departamento de Humanidades y Comunicación en la Universidad Católica del Uruguay. Una de sus áreas de especialidad es la filosofía de la tecnología. Otro, las artes escénicas. Tiene todo para que lo adoremos. Vamos a inaugurar hoy la columna de filosofía en Hijos de Punta con el genial Javier Massa. Javier, bienvenido a Hijos de Punta. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, bienvenido, Bienvenido, Javier. Tendré que vivir a la reputación esta de genial que me reputa Raúl, pero bueno, o sea que esperemos estar a la talla, pero... Seguramente sí. Javier, nadie lo duda. Nadie lo duda. Bueno, estamos felices de que hayas decidido participar a lo largo de este ciclo de Hijos de Punta en estas columnas de filosofía que la vamos a hacer cada 15 días y vamos a estar tratando temas de lo más diversos para, sobre todo, actuar como disparadores y para pensar juntos. Entonces, la dinámica va a ser un poquito esta. Javier va a ir trayendo temas que para él sean significativos y nosotros tenemos el desafío, damas, de tratar de estar a la altura. De seguirle la charla. Y seguirle la charla a Javier. Mamita, Ese es el qué desafío. desafío. Ahí está. Javier, por lo tanto, ¿qué nos has traído para hoy a la mesa de Hijos de Punta? Bueno, a ver, para hoy quería arrancar con algo que realmente, en esto de cosas que para mí son significativas, algo que para mí es muy significativo, que tiene que ver con esto de hablar un poco y hacer un poco de filosofía de la tecnología, ¿sí? Y para arrancar, pateando un poco el tablero, ¿no? De alguna manera, y arrancando con cosas que suelen no estar relacionadas con la palabra tecnología, me dieron ganas de hablar un poco de lo que llamamos las tecnologías de la palabra, ¿sí? Bien. Generalmente la gente cuando piensa en tecnología piensa en cosas como el smartphone, la computadora, la televisión, la radio, ponele, ¿no? Pero generalmente no piensa en la palabra. Las palabras generalmente no son lo que más asociamos con tecnología. Así que hoy quería hacer como una especie de columna un tanto entre historia y filosofía, como para hablar de la palabra justamente como dispositivo técnico y por qué la palabra es un dispositivo técnico y qué distintas formas tiene a lo largo de la historia. Porque no siempre hemos tenido como la misma forma de la palabra, hemos utilizado las palabras con el mismo sustrato. A ver. ¿Bien? Así que vamos a empezar, ¿sí? Sí. Y como decía Raúl, a juntar preguntas y después peloteamos que si quedan más preguntas que respuestas, mi trabajo está bien hecho. Así que vamos por ahí. Es verdad. Entonces, a ver, primero esto de por qué la palabra es un dispositivo o por qué pensar en la palabra como tecnología. Acá hay un dato bien interesante y es que los seres humanos no nacemos hablando. Sí nacemos con todas las capacidades para hablar, ¿no? Pero no nacemos hablando. O sea, digamos, el habla o la capacidad de emitir palabras y de entender el lenguaje es algo que los seres humanos vamos adquiriendo, como vamos adquiriendo otro tipo de habilidades, ¿no? Y la prueba de que podemos adquirirlo más acá o más allá es que si yo nazco en Uruguay, termino hablando en español, probablemente, y si nazco en Alemania, probablemente termine hablando en alemán. Correcto, adquirimos eso. Exactamente, lo vamos procesando. ¿Cómo procesamos? Cómo vamos adquiriendo otro tipo de usos de otras herramientas que también utilizamos para comunicarnos con o para interactuar con el ambiente, mejor dicho. Disculpen, ahí la precisión. ¿Tá? Entonces, justamente, esta capacidad que tenemos de aprender a hablar o de aprender a desarrollar el lenguaje es una de nuestras de los primeros grandes momentos en la historia de la humanidad en donde el ser humano pega un salto, ¿no? Evolutivo y se transforma en una otra cosa, ¿no? O sea, acá hay
serie de antropólogos, historiadores que se pueden como visitar para ver estas hipótesis a las que yo me refiero, pero probablemente Harari sea uno de los más conocidos. A mí me gusta mucho un antropólogo inglés que se llama Mark Pagel, que justamente dice esto: bueno, a ver, en un determinado momento de la humanidad los seres humanos se enfrentaban como una especie de encrucijada, ¿no? Entre decidir cooperar entre tribus, digamos, o entre personas, o permanecer en el instinto de autopreservación. Y la herramienta que permitió pasar de la cooperación a la de la autopreservación a la cooperación, y por lo tanto le permitió a los sapiens triunfar sobre los neandertals, fue el lenguaje. Ajá. A partir de que nosotros desarrollamos el lenguaje, desarrollamos lo que llamamos una especie de tecnología de cooperación interpersonal. Javier, ¿sí? Entonces estamos repasando. Llega un momento de la evolución de la especie en la cual empiezan por primera vez a los sonidos empezar a cargarse de mensaje y empiezan a surgir palabras o de alguna manera un primer estadio de comunicación. Exactamente. Rompemos Fíjate la barrera de la animalidad, que los animales en principio no tienen construcciones de lenguaje o no lo tenemos muy claro si existen, cómo funcionan, pero en principio nos diferenciamos por eso. Si querés esa columna, me la anoto para la que viene, la de la comunicación entre animales. Es verdad, está bien. Es bien interesante. Pero digamos ahora que ni, pero vamos con la parte de la i y decir que sí, que efectivamente rompemos esa barrera. Y te decía, bien interesante, porque fíjate que hay algunos estudios arqueológicos que han dado hace poco, han constatado la idea de que los neandertal tenían también, o poseían, digamos, el mismo gen que a los sapiens les permite desarrollar el habla, pero no lo desarrollaron. Ok. O sea, es como que las capacidades estaban, no se activaron. Exactamente. No, simplemente una especie los desarrolló y la otra no. Y bueno, y los neandertales se extinguieron y nosotros no. Sin ningún aire de triunfalismo en este enunciado. Así que muy bueno. bien. Para con entonces, primera etapa. No, pero eso me dice que lo tenemos en el ADN, pero si no lo desarrollamos, pumba, no sirve para nada. Exacto. Primer acto, entonces, el desarrollo de la palabra hablada. Exactamente. Y acá, digamos, una cosa bien importante decir, la palabra hablada, ¿no? Que estaba hecha de sonidos, ondas sonoras que flotan en el aire, ¿sí? Fue la palabra durante la mayoría de la historia de la humanidad. O sea, fue la palabra dominante durante la mayor cantidad de tiempo en la historia de la humanidad. O sea, mucho más que las demás palabras que vamos a mencionar ahora a continuación, que son mucho más nuevitas, ¿sí? La palabra hablada es la más antigua de todas, es la que tiene más profundidad y es la que más asociada está incluso a nuestra propia naturaleza humana, ¿sí? Bien. Lo interesante de las formas de la palabra es que van desarrollando, si se quiere, como productos que son propios de esa forma de utilizar la lengua, ¿no? O de utilizar, o de esa forma en la que está construida la palabra. En el caso de la palabra hablada, el producto prototípico es la narración y más propiamente el mito, ¿sí? Ajá. Entonces, la mitología, ¿sí? Es la forma más refinada del producto de las culturas que tenían como principal, si se quiere, bien cultural, la palabra hablada. Era la forma en que esas culturas transmitían conocimiento y elaboraban conocimiento. ¿Sí? Claro, porque el registro, el único registro era la comunicación verbal. Entonces, de generación en generación, el mensaje pasaba cargado de misticismos. Claro. Exacto. Sí, Ajá. porque además la comunicación oral tiene una particularidad que es bastante interesante, que la sigue teniendo el día de hoy, que es que cuando los hablantes repiten una historia, lo que tratan de hacer es como de aumentar el efecto de aquellas partes de la historia que les sonaron como interesantes, ¿no? Decímelo a mí. Exacto, eso te iba a decir, Raúl, como que va traspasando y va como generando agregados de las mismas transmisiones. decoraciones. Le ponemos color. le va. Es una tendencia humana, entonces. Exactamente. Y a ver, a mí un ejemplo que me gusta mucho en esto es el diluvio universal. El diluvio universal es un tema mitológico que se repite en muchísimas mitologías de distintas civilizaciones, ¿sí?
y todas más o menos repiten lo mismo, perdón. Básicamente en un momento llovió muchísimo, ¿no? O sea, bueno, para algunos era la ira de Dios, para otros era el problema de vaya a saber qué, para los otros era lo otro, etcétera, etcétera. Todas esas, digamos, formas simbólicas que tiene el mito, que otro día hacemos una columna sobre mitología. Yo voy anotando después las columnas que les voy debiendo. Bien. Pero digamos, todos esos temas refieren a que evidentemente hubo un momento en la historia de la humanidad donde una cantidad de pueblos registraron un fenómeno climático bastante similar. Sí, Llovió mucho. Hubo inundaciones, ¿Eh? se ve, se complicó. Hubo inundaciones, exacto, se complicó la cosa y probablemente hay mucha gente que dice que esto tiene que ver con el momento de los deshielos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra columna. Avancemos. Fast forward ahora aproximadamente al año menos 3000. Y ahí Menos aparece 3000. O 3000 antes de Cristo, como ustedes Bien, quieran. perfecto. Ahí aparece por primera vez la palabra escrita. Bien. Este es el momento en donde se inventa, aparentemente en dos lugares al mismo tiempo, que es en Sumeria y en Egipto, la forma escrita, la manera de traducir o de poner signos en distintas superficies que hacían referencias a determinadas cosas. Sí, los antepasados de las letras, porque estamos hablando de Exactamente. otro Los tipo de antepasados gráficos. de las letras. Claro. Otro tipo de gráficos, ¿sí? Las primeras formas de escritura, yo digo que eran como las tatarabuelas de una planilla Excel, porque básicamente eran en una tabla de Eran arcilla. símbolos. Claro. Exacto. A veces eran símbolos rayitas, puntitos, era otras gráficas. Están los jeroglíficos, que también eran como dibujitos de cosas. Exacto. En Oriente se desarrollan otras cosas. 1000 dibujitos, Signos que quieren decir algo. signos, que simbolizan mensajes sonoros, en realidad, que era toda la etapa previa. Ahí va. Ahí hay un cambio bien interesante en el momento en que hay un momento en donde la escritura pasa de esto que decía Raúl, pasa de significar cosas a significar sonidos, y ahí aparece el alfabeto. Y el Bien. alfabeto es el último Ferrari de la tecnología del año menos 3000, ¿sí? O sea, en realidad mucho más adelante el alfabeto, ¿sí? Pero es justamente uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de la humanidad, porque va realmente a cambiar la cultura. ¿Por ¿sí? qué cambia O sea, la cultura? ¿Cuál es el elemento clave de que haya nacido esa posibilidad de poner en símbolos palabras? A ver, el cambio cultural fundamental acá va a ser que la palabra escrita, a diferencia de la palabra hablada, perdura en el tiempo y en el espacio. Claro. Documenta. Exacto. Claro, Exacto. queda Trasciende. registro. Queda registro. Por ejemplo, hoy podemos ir al British Museum o a otros lugares donde hay tabletas de arcillas de Exacto, Sumeria sí. y leer que en Sumeria había un tipo que tenía 4 vacas en un galpón en el año, vaya uno a saber cuándo. ¿no? Por O lo sea, menos más cerca del 3000 antes de Cristo. más cerca del 3000 antes de Cristo, exactamente. No, o sea, esa posibilidad solo la da la escritura. Claro. Antes, Era todo. Se perdía cuando la gente moría. Se perdía la comunicación, Antes, la exactamente, información, el antes- conocimiento. Si no lo transmitías a tu generación siguiente, chau. Y además se llegaba Exacto. deformado. Y en el medio podías mentir. Claro, se También. deformaba, se le ponía color, cambiaba la realidad. En cambio, aparece una cuestión documental. Esto quedó por escrito. Exacto. Exactamente. O por dibujo, pero quedó. Gran hay un cambio. debate bien. A ver, hay un debate bien interesante ahí, si quieren ir a buscarlo. Está sobre el final de un diálogo platónico que se llama el Fedro. ¿No? Pedro. Y es que Sócrates, en realidad, era un gran maestro de la palabra hablada. Sócrates era un gran maestro de ese mundo preescrito. Un gran ¿no? discutidor, un gran polemista. Exactamente, un gran defensor del discurso hablado. Probablemente los dos grandes maestros de los que conservamos noticia de ese periodo sean Sócrates y Homero, ¿no? El otro, que arrancaba la Ilíada en el canta odiosa de la cólera del Peli de Aquiles y terminaba 600 páginas después, ¿no? Correcto. Algo que nosotros no somos capaces de hacer, ¿sí? Entonces, pero en el Fedro hay un momento en que un estudiante le pregunta a Sócrates, pero bueno, maestro, nos queda discutir acerca de cuáles son los discursos más hermosos. Dice, si los discursos hablados o los discursos escritos. Y Sócrates dice, no, fulano, pero no cabe ninguna duda de esto. Los discursos hablados son los discursos más hermosos y esa cosa de los discursos escritos, esa tecnología nueva con la que la gente está experimentando, es una reverenda porquería.
Eso se lo dice Sócrates Siempre a uno de sus el miedo a lo estudiantes. nuevo. El miedo al cambio. Estoy uruguayizando un poco. Maravilloso. Pero le dice, y es bien interesante, esto sí lo dice Sócrates, literalmente dice, la escritura va a matar el conocimiento y la memoria, dice Claro, Sócrates. esa era la mirada de quien toda su formación y su camino de vida ¿Qué? se había desarrollado en el mundo de la ¿Qué palabra. dirá ahora de Y ChatGPT, todo. Inteligencia Sí. Cuando artificial. pensamos que las cosas pasan por primera vez, Claro, generalmente no. estamos repitiendo algún ciclo. Siguiente Exacto. fast forward. ¿Qué pasa ahí? Siguiente fast forward, y ahora sí, a ver, si querés, vamos a hacer una escala en el 1500, porque en el 1500, un señor allá en Alemania llamado Johannes Gutenberg decide inventar algo que le va a, digamos, que le va a imprimir velocidad a esta forma de la palabra. O sea, en realidad Gutenberg no revoluciona el sustrato físico de la palabra, que siguen siendo los grafemas, esas cosas escritas en una superficie, pero lo que sí hace es inventa una forma de mecanización de la escritura, por la cual lo que hace es como aumentar la velocidad de transmisión, Claro. entre otras cosas que también hace la imprenta, que después también en otra columna hablamos exclusivamente de la imprenta. Claro, Es difunde. el wifi de la época. Empieza a difundir Exacto. y a popularizar un conocimiento que estaba en manos de Pocos. los iniciados. Pocos, muy pocos. En esa época, Sí, capaz y- ámbitos eclesiásticos o ámbitos de élite de la intelectualidad, que eran pocas personas. Sí. Y termina siendo responsable en gran parte, por ejemplo, de que los italianos se consideren de que son italianos porque hablan todos en italiano, que es el idioma que se transmite a través de los libros impresos en italiano. Ah, por ejemplo. mira qué datito, esa está buena. Y ahí tenemos otra columna ya para Sí. hablar sobre la imprenta. Muy bien. Bien. Pero recuerdan que habíamos dicho, esto sí acelera, pero no cambia. O sea, no termina de cambiar como si el cambio de la palabra hablada, el cambio de la palabra escrita. Para encontrar ese cambio tenemos que llegar al siglo XX, donde vamos a encontrar a diversos dispositivos que comparten casi que la misma característica, que son el telégrafo, la radio y la televisión, que lo que hacen es convertir a la palabra en energía eléctrica. Claro. Hoy Hacer conmemoramos que- Hoy hablamos de justamente eso. el Exactamente. inicio del telegrama, por eso es el Día del Operador Radial. Ujú. Hoy se Exacto. iniciaba la emisión de telegramas. Primer pulso eléctrico. Acá está esta palabra. Esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Claro. De alguna manera sigue siendo palabra eléctrica, sobre todo para quienes lo están escuchando por la radio, ¿no? O sea, y esa idea, el primer pulso eléctrico, como recién decía Raúl, ¿no? Que transmitió o que llevó consigo una palabra, eso va a cambiar radicalmente de nuevo la cultura y va a cambiar nuevamente este dispositivo, ¿sí? Tecnológico que es la palabra. ¿La va a cambiar en qué? La va a cambiar en que va a estar hecha de otra cosa, ¿no? Va a pasar a estar hecha de otra cosa, y así como la palabra escrita ganó en permanencia en el tiempo y el espacio, la palabra eléctrica va a ganar en velocidad de transmisión. Esa va a ser su Claro. característica. La velocidad es la clave. La palabra Exacto. escrita tenía la conservación del dato como característica documentación, significativa. tal cual. La palabra eléctrica aporta la velocidad. Rapidez. Así es. Ujú, muy bien. Es Y por está esta razón en que- tiempos muy chiquitos, ya estamos parados arriba del siglo XX, siendo que la Exacto. palabra hablada fueron milenios antes de la palabra escrita siglos, ahora estamos ya parados en el siglo XX. Tal cual. Y ahí, por ejemplo, un efecto que a mí me resulta como muy interesante de este último cambio es el que Marshall McLuhan denominaba la construcción de la aldea global. Ajá. ¿No? O sea, ¿qué es lo que termina causando la velocidad de la palabra eléctrica? Esta cosa de que todo pasa como si pasara en un pueblo muy chiquito. El mundo se convierte, digamos, En un pueblo. en términos de percepción, en un pueblo muy chiquito. Claro. ¿No? Es verdad. Se y- interconecta rápidamente. Sumario. Exactamente, exactamente. Sí, ahí va. Sí, es como que se genera Claro. como esa cosa que sucede de que todo está pasando acá a la vuelta, ¿no? De que. Bueno, una noche de informativo. Te sentás en la butaca del living de tu casa y mirás un informativo. Estás recibiendo información, imágenes, noticias, datos De todo que el mundo. sucedieron a escala Sí. planetaria en tiempo real o a veces con una diferencia de minutos. Y eso nos parece natural, pero es un privilegio total Sí. en la historia. Muchos Yo años tengo de una, evolución.
Tengo un queridísimo amigo que siempre hace esta analogía y dice, bueno, mira, capaz que la gente en el siglo XIV, en el siglo XIII o en el siglo XV era bastante ingenua, ¿no? Con respecto a una cantidad de cosas. Pero seguro que si le mostrabas una cantidad de imágenes en movimiento y le decías que eso estaba pasando realmente del otro lado del planeta, nunca hubieran creído semejante tontería, ¿no? O sea, sin embargo, es este acto que nosotros hacemos todas las noches, como dice Raúl, cuando nos sentamos a mirar la televisión y decimos, mirá lo que está pasando en Ucrania, porque nos muestran una cantidad de imágenes en movimiento que ahí está, que están frente a nuestros ojos. Y eso no habla de nuestra ingenuidad, sino que habla de cómo ha cambiado, ¿sí?, el sustrato de la cultura, el fundamento de la cultura, en base a qué, al cambio en el fundamento de la palabra, ¿sí? Por ahí venían un poco los tiros. Estamos entonces en el periodo. A ver. Llegamos a la última, que esta es la más interesante, que es a la que quería llegar con toda la fuerza, que es justamente la última revolución de la palabra, que es la que denominamos la palabra algorítmica. Ajá. La palabra que está en la pantalla, la palabra que está en el smartphone, no está hecha ni de grafemas, por más de que parezca una palabra escrita, ni está hecha exclusivamente de electricidad, por más de que parezca una palabra eléctrica, está hecha de números. Claro. En el fondo, bien en el fondo, en Son el ADN ceros de y esa unos. palabra, son ceros y unos. Sí. Y por eso es que ChatGPT puede hacer cuentas con Claro. estas palabras. Aparece una posibilidad como de procesamiento ahora. Exactamente. Así como la palabra eléctrica dio velocidad y la palabra escrita dio permanencia, la palabra algorítmica da posibilidad de cálculo. Ahí Claro. está la esencia que hace de esta palabra y que abre, sí, una nueva etapa en la historia de la cultura con su irrupción, ¿no? O sea, a mí a veces me gusta como pensar de que en realidad Internet es casi más bien, digamos, como una última etapa de la revolución de la palabra eléctrica, ¿sí? Perfecto. Porque todavía, digamos, en Internet como tecnología hay mucho más de conexión eléctrica, ¿sí?, que de conexión algorítmica. Sin embargo, o sea, si bien hay conexión algorítmica obviamente en Internet y hay computadoras que intercambian datos, sin embargo, es mucho más característico como signo, como producto propio de la palabra algorítmica, justamente herramientas como las que vemos hoy, como ChatGPT o como incluso el search de Google, que es como, en este sentido, otra forma de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, acá estamos con la última revolución de la palabra, que vaya uno a saber a dónde nos va a llevar, ¿no? Que no se queda quieto, Qué porque miedo. sigue. No, y qué sigue, interesante, sigue. fíjate, las emociones que empiezan a aparecer cuando vemos que hay un salto son las mismas que han experimentado los que estuvieron presentes en cada uno de los saltos. Aparecen emociones de desconfianza miedo. o de miedo o de desvalorización. Por ejemplo, Sócrates decía, esto no es hermoso. Y bueno, hay quienes te van a decir ahora, ante la irrupción de todos los sistemas de inteligencia artificial, no hay belleza aquí. Bueno, habrá que ver el tiempo, cómo va decantando y en qué dirección va dándose la cosa. Como siempre tiene que pasar con estas columnas de filosofía, el Nos tema quedamos que pones sobre la pensando. mesa dispara muchísimas preguntas. Me hiciste pensar un montonazo. Porque me preguntaba cuando hablábamos de las palabras, cómo las palabras a lo largo del tiempo han ido condicionando nuestros comportamientos. Porque las palabras que elegimos decir ante las emociones, ante las ideas que vamos teniendo, ante los pensamientos que van cruzando nuestra mente, son emitidas y también despiertan ese tipo de cosas en los demás. Despiertan emociones, despiertan sensaciones. Sí, claro. Y también influyen en nuestro estado de ánimo. No es lo mismo decir cierto pack de palabras que decir otro, y eso como que Te te puede cambian la forma de predisponer. pensar. Y no es lo mismo escribirlas que decirlas. Tampoco. Porque No es lo ahora, mismo. con esto de las comunicaciones de WhatsApp, yo igual lo traigo como más a la actualidad, ¿no? Digo, como que a veces a la gente que le cuesta decir algo, lo escribe y lo manda en un mensaje. Es verdad, y hay por malas ejemplo. interpretaciones porque no hay Sí. entonación.
Sí, la importancia de la ortografía, de las comas. Sí, o mensajes que a veces, claro, los comillados le cambian la intencionalidad. Otra cosa que a mí me parece interesante es el uso del acelerador de los mensajes de audio. Que perdemos los silencios, las pausas, las dudas. Hay un montón de información como de subyacente en un mensaje de audio, en una grabación, que la aceleración lo hace perder. Sí, Acá hay un propio de una dato época recontra, igual. Perdón. hay un dato recontra interesante que está muy presente en todo esto que están diciendo ustedes, y es que a ver, no es del todo procedente, digamos, no sería del todo correcto pensar en que estas revoluciones de la palabra, de alguna manera, como que se invalidan la una a la otra. O sea que en el momento en que arranca la palabra escrita deja de desaparecer la palabra hablada. Claro, Claramente se no van es real, superponiendo, está ¿no? perfecto, sí, sí. Sino que en realidad esto es una gran superposición de formas de la palabra que empiezan como a interactuar entre ellas. Y lo que empieza a suceder es que todo esto, justamente, cuanto más nuevos jugadores se incorpora, ¿sí?, más complejo se torna. O sea, Claro. porque en realidad, en un juego cultural donde antes existían dos jugadores, que era la palabra hablada y la palabra escrita, digamos que las posibilidades de combinación y los juegos entre esos dos jugadores estaban como, digamos, bastante restringidos a combinaciones de dos cosas, por ejemplo, podríamos decirlo. Y además hay que agregar que, como bien decían hoy ustedes, hubo un muy buen trecho de tiempo en donde esas combinaciones se ensayaron y vaya si se ensayaron, ¿no? Claro. Sí. Ahora, cuando sumamos estas nuevas dos tecnologías que tienen, no llegan a los 150 años juntas, ¿tá? Empezamos a no solamente agregar complejidad, sino agregar complejidad con poco tiempo de ensayo, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos muchísimas áreas de la cultura que aparecen como áreas sobre las cuales estamos improvisando y estamos empezando a ver qué es lo que sucede. A mí, por ejemplo, Fíjate, me sí, fascina sí. WhatsApp, que estaban hablando recién, Claro. porque ahí convive todo. Sí, todo. Ahí imagen, convive la palabra escrita, la voz. palabra hablada, la imagen, el sticker, Claro, el emoji, por ejemplo, el emoji. es un nuevo formato que se superpone a la palabra escrita y que le Expresa agrega una emoción. otras dimensiones, ¿viste? Y es un mensaje que cambia. Se podría Lo hablar estás con cargando, emojis lo estás- directamente. viste que hay o con hasta stickers. juegos que hacen Yo podría eso. tener una conversación por stickers. por Perfectamente. Yo también. Sería un lindo juego hacer eso, conversar a través de imágenes. Como, fíjate, nos llevó años, décadas, creo, desentrañar los jeroglíficos de Egipto hasta que descubrieron la piedra de Rosetta. Debe haber sido un momento muy mágico lograr entender cuál era el código. Y fíjate que los emojis son una forma de expresar una idea con una imagen también. Volvemos Y a funciona. lo anterior. Es curioso eso. Me han- No, y ahí, ¿cuántas veces nos ha pasado que es mucho más fácil o nos queda mucho más cómodo responder un mensaje con un sticker o con un Sí. emoji que explicándolo? Y ahí también va en esto de que nos empezamos como a acostumbrar a estas formas y encontrar relevancia en estas formas también, ¿no? O sea, yo no soy ni de los que las ensalzan ni de los que las, digamos, rebajan a formas de segunda. Yo creo que son formas culturales que van encontrando su lugar, ¿no? Tal cual. Y en esto hay que dejar que la cultura hable, y la cultura habla con el tiempo, ¿no? Y con las prácticas. Entonces, que dejar que las cosas vayan sucediendo un poco, ¿no? Para empezar a ver cuáles son los derroteos de estas formas culturales, ¿no? Tal Te cual. queremos agradecer muchísimo, Javier, esta primera columna de filosofía. Sos el rey de los disparadores, porque ahora quedamos con la cabeza rebotando con mil A cosas mí me para dio tratar. calor. Me dio calor de Sí, tanto sí, pensar. A mí es me muy hizo pensar interesante. en eso de, hablando de la inteligencia artificial y de los lenguajes, de esos lenguajes que crearon dos inteligencias artificiales para comunicarse más eficientemente y los apagaron por las dudas. Ha de ser interesante Porque como no se profundizar en eso. no se entendía. No se estaba entendiendo el código de comunicación. Evidentemente, lo que podemos dejar como un mensaje final es que a las palabras no se las lleva el viento. Definitivamente. Te queremos agradecer esta primera columna, Javier. Gracias por estar hoy por primera vez con Los Hijos de Punta. Muchas gracias a ustedes y será un gusto compartir este espacio entre los cuatro. Claro Gracias, que sí. Javier. Adiós. Un abrazo. Hasta la próxima. Amigas, amigos, por primera vez hemos hecho columna de filosofía en Hijos de Punta junto al genial Javier Massa. Ya venimos con más.